con las preguntas. Aquí Marinés dice que lea su pregunta. No veo tu pregunta, Marinés, solamente veo que me dices lee la pregunta. Hay alguien que dice aquí, Lisbeth, hola, tengo postración posterior y central en el disco intervertebral, L4 y L5, y me hicieron un bloqueo epidural, pero aún me da molestia. Bueno, obviamente habrá que ver qué tan dañado está ese disco. Cuando me imagino esa postración, me imagino dice que el disco está colapsado, que ese amortiguador ya se dañó, pues. Okay. Cuando los amortiguadores están dañados, bueno, hay que cambiarlos. A veces cuando el dolor de la columna es inmanejable, Ajá. bueno, a veces hay que cambiar el disco. Okay. Ya se habló un poquito de eso de la columna cervical. Hay un punto que se habló del bloqueo. Bloqueo, ajá. ¿El bloqueo qué es? El bloqueo es, si a mí me duele el nervio porque está comprometido por una hernia, yo puedo meter una agujita precisamente aquí y en ese sitio poner un medicamento. Es decir, meter el medicamento justo en el sitio. Okay. Porque cuando yo me inyecto en el glúteo un esteroide, betagen o lo que sea, eso entra en el torrente sanguíneo y se distribuye en todo el cuerpo y bueno, llega una partecita aquí. Pero imagínate agarrar y meter todo directamente ahí. Eso se llaman bloqueos del dolor, que en mi canal de YouTube hay unos videos para que la gente entienda un poco qué es el bloqueo. El bloqueo es un procedimiento que ayuda muchísimo a la gente. De hecho, yo comencé en Venezuela a hacer los bloqueos en el año 2000, nadie los hacía aquí, y oye, hoy en día todo el mundo los hace. Wow, pero hace años, doctor. Sí, no te estoy hablando que, o sea, yo recién graduado me puse a hacer, oye, porque yo vi que eso ayudaba, nadie lo hacía, y me puse en eso. Y oye, yo te puedo decir que yo con los bloqueos he sacado de repente un 50% de pacientes que iban a ir a cirugía y la sacaste de la cirugía y no tuvieron que ir a cirugía. Entonces es un procedimiento hoy en día, bueno, ya hoy en día está ampliamente, digamos, ha penetrado en la sociedad. ¿Y ese bloqueo se puede aplicar igual para las personas que tengan dolor del nervio ciático? Se hacen mucho para los nervios ciáticos. Ok. Aquí está la pregunta de Marinés. Mi hija de 19 años tiene discopatía degenerativa en L4, L5, L5 y S1, con extrusión hacia el canal generando estenosis del canal con colapso del espacio discal, generando importante estenosis, dice. Ok. Bueno, primero llama la atención que tan joven tenga eso. Pero sí, hay gente joven que el disco se le puede romper. O sea, el disco, como le dije, ese anillo se puede romper. ¿Estenosis es eso, doctor? No, estenosis es que se cerró el canal. Okay. Ahora, el canal se puede cerrar porque me estoy poniendo mayor y mis ligamentos todos se ponen gruesos y me va cerrando, o porque se salió la hernia y me cerró el canal, que es lo que tiene la muchacha. Obviamente, por lo que me está describiendo, esto es un caso que hay que evaluar bien porque, oye, esta paciente necesita ayuda, pues. Ok. Dice, tengo rectificación de la cervical a nivel C4, C5, C6 con tendencia a inversión. ¿Qué debo hacer? Bueno, eso se habló en la entrevista anterior un poco sobre la rectificación, que mucha gente... Primero saber. Porque la rectificación es otro mito urbano. Oye, digamos, el dolor de cuello es por la rectificación. No, el dolor puede ser por muchas otras causas. Tengo una leve lesión en la L1, L5 de hace varios años. En varias ocasiones he sentido mucho dolor. ¿Qué métodos me pueden ayudar a sanar esa situación? ¿Debo operarme o puedo curarme con tratamiento médico? Bueno, el decidir si se opera o no el paciente, hay que hacer una evaluación exhaustiva del paciente, hay que hablar con el paciente. De hecho, hay un poco de cuestionarios que a veces uno hace para uno realmente saber si ese dolor es algo incapacitante, ¿no?, etcétera. Y en función de eso, y en función de la radiología, lo que uno ve en las placas, bueno, uno toma decisiones para el paciente. Lo importante aquí, para tomar una decisión quirúrgica, es hacer la relación costo-beneficio. No el costo económico de la operación, sino el costo que tan grave o que tanto te voy a agredir con la cirugía y que tanto vamos a obtener. Por eso la cirugía mínima invasiva entra en juego, porque es tan poco el trauma y puedo obtener mucho. Oye, si de repente son cirugías, a veces hay pacientes que hay que repararle toda la columna y digo, mira, esto es demasiada operación para de repente obtener poco, entonces decides no operar, pues. ¿Cuál es mejor tomar, pregabalina o gabatina o gabatín?
Está la pregabalina y la gabapentina. Esos son los nombres genéricos. La gabapentina es un antineurítico más antiguo, la pregabalina es más nuevo, es un poquito más potente. Pero en las personas mayores, la pregabalina es como pega mucho más. Entonces, por ejemplo, en los mayores utilizo gabapentina y la pregabalina, digamos en los adultos, pues, pero no tercera edad, pues. Siento dolor en la cervical y rodilla. Me mandaron Artrovit y ejercicios para fortalecer la musculatura y camino en la caminadora. Voy bien, gracias. Bueno, es un tratamiento más articular lo que le mandaron. Es una enfermedad, esa persona tiene una enfermedad de las articulaciones, no de la columna. A ver, bueno. Algunas veces siento un dolor punzante en el centro del glúteo y si me muevo es peor el dolor. ¿A qué se debe eso? Bueno, como les comenté, el dolor del glúteo puede ser un disco que esté tocando el nervio o pueden ser enfermedades musculares. El glúteo tiene varios músculos, hay tendones, etcétera, entonces también eso puede doler y molestar. ¿Puede la cervical hacer arder la mitad de la cabeza? Tengo hernias y rectificación. El ardor en la parte posterior de la columna, en la piel, es algo que muy frecuentemente el paciente se queja. Doctor, me arde, siento como la piel quemada. Y eso es una representación de lesión de nervio que puede ser perfectamente por una hernia. Pero, nuevamente, hay muchas enfermedades reumáticas que pueden producir esa misma sensación. Tengo alrededor de mes y medio con contractura cervical. Desde el 2006 se me diagnosticó una hernia más rectificación. Mandaron tratamiento y hubo alivio, pero medio hago una fuerza y viene el dolor en el cuello y cabeza. Mantengo, como dicen coloquialmente, 2 piedras entre el cuello y el hombro. Soy maestra y ahora me agarró mareos, dice. Yeah. Bueno, esa persona definitivamente debe tener un problema en la columna, un problema estructural de los discos. Bueno, eso hay que evaluarlo, hay que sacarle sus placas, su resonancia y entonces ver si la sintomatología del paciente, que ese es el, digamos, cuáles son los pacientes que realmente van bien con la cirugía. Cuando la sintomatología, si lo que me dice el paciente coincide con lo que yo veo, cuando eso tiene un match perfecto, ese es el mejor paciente para operar, porque sabe que va a salir bien. Pero si lo que me dice el paciente y yo lo que veo con la placa, coño, ese match no es completo, de repente no me cuadra mucho, bueno, esos son los pacientes que aquí estamos. Bien, mi pregunta es, ¿por qué da lumbagos con facilidad? Bueno, porque somos seres humanos y caminamos en 2 pies. Somos homo erectus, lo que dije al principio. También volvemos al tema del ejercicio, porque generalmente es cuando la gente va y hace algún mal movimiento y luego cuando se va a levantar y eso le dura 3 días. Sí. El disco, que ese es el otro dolor muy frecuente, el anillito del disco, esos anillitos se pueden romper, pero se pueden fisurar mínimo, es una fisura mínima, pero el dolor es brutal. Entonces son esos pacientes que dicen, doctor, tuve un dolor de espalda que fue espantoso y a las 2 semanas se me quitó. Pero quedas, digamos, con tu trauma del dolor. Pero muchas veces le digo a los pacientes, tranquilo, eso es una fisura, eso no va a ser mayor cosa. Y muchas veces hace la resonancia magnética o un estudio de radiología y ves que es una mini fisurita ahí, pero el trauma es grande. Bien, aquí está Julio César, dice, estoy recién operado L4, L5, me colocaron una caja, el doctor me dijo que podía continuar con mi vida normal, pero el fisiatra me dijo que no. Me colocaron una caja intersomática por HD. ¿Cómo se trata la estenosis espinal? Hago ejercicio de power lift y por eso me operé. Bueno, si le pusieron una caja, significa que ese disco, ese amortiguador lo cambiaron, pues, le pusieron la caja. Ah, ok. Ahora, ese individuo, bueno, me imagino que ya, o sea, porque cuando tú pones la caja y los tornillos, tú tienes que esperar, la caja realmente la pones como un soporte entre una vértebra y otra, pero ahí se pone también un material para que haga una fusión, para que haga como un puente óseo entre las vértebras. Eso se forma en 3 meses. Bueno, esos son pacientes que tienen que estar pendientes durante 3 meses. En teoría, si todo está bien, es un paciente que puede retomar su actividad completa. Bien, una persona que trabaja sentada la mayor parte del día, ¿cada cuánto debería hacer pausas activas? Bueno, eso ya, digamos, está mundialmente establecido. Eso en las grandes empresas, inclusive te dice, etcétera. Uno tiene que a la media hora pararse. No pararse de estar media hora parado, sino pararte, estirarte un par de minuticos, etcétera, y sentarte otra vez. El secreto es interrumpir la posición sentada.
Ok. La posición sentada a largo plazo, eso ya está estudiado, el disco comienza a sufrir a partir de la media hora, por características de presión dentro del disco, de nutrición, etc. Entonces, si estás mucho tiempo sentado, vas dañando tu disco sin querer, pues. Por eso hay que pararse y hay que, digamos, suspender la posición sentada por unos minutos y te vuelves a sentar otra vez y sigues otra media hora más. El que tiene ese hábito de pararse y tal otro le va bien. Bien. Pro y contras de la corpectomía, por favor. Bueno, eso es como para una clase. La corpectomía es quitar la vértebra completa, Ay. no el disco, quitarla. Entonces, claro, tú puedes quitar una vértebra porque tengas un tumor, porque tengas una fractura. Eso son cirugías grandes, Ok. importantes, pero ya eso es una patología de la vértebra. O sea, Ok. es la vértebra. Ok. Es el cuerpo de la vértebra, no es el disco realmente. Son cirugías grandes, importantes, se hacen, las hacemos por vía lateral, por vía anterior, por vía posterior. Hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Y cuáles son los contras que dice pro y contra? No. Realmente cuando está bien indicado para hacerlo es la mejor cirugía. Es la que hay. mejor, tiene más pro. Claro, si tiene una indicación bien buena, pues bien formal. ¿Cómo hacer? Eso que dice es recomendable para viajes largos en avión, lo de pararse cada media hora. Sí, no solamente para la columna, ya en el avión el problema también son las piernas. El drenaje venoso de las piernas, como estás estático, no te mueves, puedes hacer trombos en las piernas. Entonces, por eso también en los aviones te dicen, párate y camina, no te quedes sentado mucho tiempo. Las personas mayores tienen que pararse en los aviones. Ay, aquí la pregunta de Judy. Tengo 3 operaciones de columna lumbar por espondilolistesis con estenosis del canal raquídeo L3, L4, S5. Fue operada con 2 operaciones fallidas. Tenía 56 años. Luego de la tercera mejoré mucho. Después de 12 años me aparece una estenosis y me dicen que tengo que operarme de nuevo. Me da mucho temor. Gracias por la información. Bueno, esa es una historia muy típica, que es que me operaron de la columna, me pusieron tornillos, porque a ella le pusieron tornillos, como al otro muchacho que le pusieron la caja. Pero cuando tú pones tornillos en la columna, tú inmovilizas una parte de la columna. Y tú puedes tener tiempo después, lo que le está pasando a la señora, es que el segmento de arriba se está dañando otra vez. Entonces, le tiene que operar el segmento de arriba y después el otro segmento, etc. Eso es una cosa que hace años atrás no estábamos claros por qué se producía eso. Pero ya hoy en día sabemos cuáles son las causas de eso. No lo podemos evitar del todo, pero ya sabemos que produce ese segmento adyacente. Y eso lo producen unas curvaturas que tú tienes que tener pendiente durante la operación. Si esas curvaturas no las respetas, lo que dije, el humus erectus que tenemos que tener, que se habló en la entrevista anterior, las curvas, etcétera. Si eso no se respeta, el paciente va a tener problemas. ¿Se tiene que operar otra vez? Si esa estenosis arriba la tiene fregada, claro que sí. Bueno, ahí tienes, Judith. Muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por todas sus respuestas. Y recuerden que si usted tiene duda, puede escribirle al doctor y él tiene un canal de YouTube. Vamos a recordar, Radovan Sancevic. Radovan Sancevic es la cuenta, el nombre del doctor y su Instagram. Y también el canal de YouTube. Allí lo tiene Marioli en pantalla. Si usted tiene alguna pregunta, quiere profundizar, muchísimas gracias por estar allí. Le enviamos abrazos.